De noche, en un bosque, una joven parece intentar escapar desesperada de algo. En su huida, ella cae por una pequeña ladera. Entonces aparece una luz muy brillante que ilumina la noche. De esta luz aparece una silueta ensombrecida que se aproxima a la joven. Al día siguiente, la joven es encontrada muerta. Un detective de la policía la revisa y encuentra 2 marcas en su espalda. Este detective es el sheriff del lugar. También logra identificarla. Su nombre es Karen. Logra reconocerla porque era compañera de escuela de su hijo. Mientras el sheriff se marcha, otro policía le menciona que no es la primera vez que sucede esto con los jóvenes de esa generación. Días después, en las oficinas del FBI, se presenta la agente Dana Scully. Ella es una joven y nueva agente del FBI, apenas hace unos 2 años que ingresó, luego de haberse graduado en la escuela de medicina. La agente Scully tiene una reunión con 2 directivos del FBI. Mientras tiene su reunión en la misma habitación, hay un hombre fumador que presencia todo. Los directivos le preguntan a Scully si conoce a un cierto agente llamado Fox Mulder. Ella les dice que ha escuchado de él. El agente Mulder es un psicólogo graduado de Oxford. Ayudó en la captura de un importante asesino en serie. Es reconocido por sus perfiles psicológicos y por sus análisis de crímenes violentos. Al menos eso es lo que ella escuchó mientras estaba en la academia. Los directivos no desmienten nada de esto, pero le cuentan que el agente Mulder se ha interesado en un proyecto alejado del ámbito general del FBI, los expedientes X. Scully sabe que esos casos están relacionados con fenómenos inexplicables. Los directivos le dicen que quieren que ella ayude a Mulder con los expedientes X. Sobre todo, quieren informes sobre cómo se hace el trabajo y la validez de los mismos. Scully pregunta si quieren que desacredite las investigaciones de los expedientes X. Ellos solo le dicen que confían en que hará un análisis científico apropiado. Tras esto, envían al agente Scully a reunirse con Mulder. Momentos después, la agente Scully llega a la oficina del agente Mulder, que más que una oficina es un armario grande en el lugar más alejado del sótano del edificio del FBI. Lo primero que Scully ve es un póster de un ovni con la inscripción "Quiero creer". Ella se presenta con Mulder y dice estar entusiasmada por trabajar con él. Mulder sabe que ella es una doctora graduada y cree que en realidad la enviaron a espiarlo, pero deja de lado eso y le muestra en lo que está trabajando. Él le muestra fotos de Karen, la joven que murió en el bosque. Le dice que la joven tenía 21 años y que la autopsia no pudo determinar la causa de muerte. Luego le muestra las marcas que tenía la joven en la espalda. Scully cree que pudieron ser marcas de agujas o incluso mordidas de animales. Luego Mulder le enseña una fórmula química de una sustancia que encontraron alrededor de las marcas. Scully reconoce que es una sustancia orgánica, aunque no puede decir qué es exactamente. Mulder le dice que no es la primera vez que aparece y le muestra diferentes fotos de personas que aparecieron muertas con las mismas marcas. Le dice que además la joven es la 4ª de su generación. Scully pregunta si tiene alguna teoría. Mulder le pregunta si cree en extraterrestres. Scully comienza a justificar una respuesta negativa, pero Mulder la detiene y la cuestiona diciéndole que al acabarse las posibilidades de una respuesta científica, quizás lo fantástico pueda ser una posibilidad. Scully le dice que quizás la muerte de la joven pudo darse por causas naturales y no supieron verlo en la autopsia, o incluso pudo haber una mala investigación desde el inicio. Ella cree que solo hay que observar detenidamente para encontrar la respuesta. Mulder le dice que entonces eso harán. Él despide a Scully diciéndole que al día siguiente irán a Oregon, el lugar donde la joven murió. En el vuelo hacia Oregon, Scully lee noticias sobre las muertes de los 3 jóvenes, de la generación de Karen, la última fallecida. Ella presta atención al doctor que llevó a cabo las autopsias, el doctor Neman. Al aterrizar, el avión sufre una intensa turbulencia. Scully se pone muy nerviosa, pero Mulder parece tranquilo. En auto de camino a la localidad de Bellflower donde murieron los jóvenes, Scully lee un informe y descubre que el caso ya había sido investigado por el FBI. Mulder le cuenta que el FBI fue después de que apareció la 3ª víctima, pero no encontraron nada, así que archivaron el caso en los expedientes X. Scully observa que los primeros 3 casos no hay nada acerca de marcas extrañas en los cuerpos. Sin embargo, el último informe lo realizó una persona diferente al de los primeros 3. Mulder reconoce que Scully sabe dónde observar, pero le dice que aún no llegan a la parte difícil. Mulder le cuenta a Scully que arregló la exhumación de los primeros 3 cadáveres, para buscar sustancias extrañas como en la última víctima. Repentinamente, la radio del auto comienza a funcionar mal, las estaciones se cambian solas y el reloj del auto también comienza a fallar. Scully no comprende qué sucede. Mulder detiene el auto y mientras observa el cielo, marca el asfalto de la carretera con una X de color naranja. Con Scully extrañada, Mulder le dice que probablemente no sea nada. Al llegar a la ciudad donde murieron los jóvenes, Mulder y Scully se dirigen directamente al cementerio, donde ya están comenzando a desenterrar los ataúdes. Un hombre aparece junto con una joven. El hombre parece indignado por lo que están por hacer. Él se identifica como el médico forense del lugar, el Dr. Neman. Mulder reconoce que fue él quien hizo la autopsia de los primeros 3 jóvenes y le pregunta por qué no practicó la autopsia de Karen, la última víctima. El doctor le dice que no se encontraba en la ciudad. Mulder pregunta entonces si sabe algo acerca de una sustancia extraña. Neman parece nervioso. Se pone a la defensiva y pregunta si está insinuando que omitió algo
en los primeros 3 jóvenes. Mulder y Scully le dicen que no están insinuando nada. Neman está molesto, pero su hija, que es la joven que lo acompaña, parece estar muy incómoda y le dice a su padre que quiere irse del lugar, así que el doctor termina retirándose. El primer ataúd que sacarán es el de la tercera víctima, Ray. Scully lee en un informe que Ray estuvo en un hospital psiquiátrico por un caso de esquizofrenia post-adolescente. Mulder le dice que Ray confesó que él había matado a las primeras 2 víctimas, pero nunca encontraron pruebas de que él haya matado a nadie. La causa de muerte de Ray se determinó como congelación. Su cadáver fue encontrado en el bosque tras escapar del hospital. Mulder le dice a Scully que Ray solo se perdió durante 7 horas. Además, Ray murió en verano. Mientras terminan de retirar el ataúd, una de las cuerdas que lo sostiene se corta y el ataúd cae por una pendiente. Mulder decide abrirlo en el lugar. Al hacerlo, descubre que el cadáver de Ray tiene una deformidad muy extraña en el rostro. Mulder ordena sellar el ataúd y pide que nadie lo vea o lo toque. En una sala de autopsias, Scully se encarga de revisar el cadáver de Ray. Mulder está muy emocionado tomando fotografías. Por las deformidades que presenta el cadáver en el cráneo y en otras partes del cuerpo, Scully cree que no es humano. Aún así, frena la emoción de Mulder al decirle que probablemente sea una especie de primate. De cualquier manera, Mulder quiere realizar toda clase de exámenes al cadáver. Más tarde, en un hotel, Scully realiza su informe para los directivos del FBI. En el informe, ella confirma que el cadáver era el de un primate, pero que tenía deformidades inexplicables y además, en las fosas nasales, encontró un objeto metálico que no pudo identificar. Al día siguiente, Mulder y Scully visitan el hospital psiquiátrico donde estaba Ray. Ellos hablan con su doctor, que les cuenta que Ray sufrió una especie de esquizofrenia debido a estrés postraumático. Los agentes preguntan si tuvo casos similares con compañeros de escuela de Ray. El doctor les dice que está trabajando en el caso de 2 de los compañeros de Ray, Billy Miles y Peggy O'Deal. Ambos están hace unos 4 años internados. Mulder y Scully piden hablar con ellos. El doctor los lleva con Billy, quien resulta que está en una especie de coma en vigilia, un estado vegetativo despierto. Quedó así luego de que tanto él como Peggy sufrieran un accidente automovilístico en la carretera. A diferencia de Billy, Peggy sí está consciente, pero en silla de ruedas. Mulder habla un poco con ella y luego le pregunta al doctor si le pueden realizar algunos estudios. Al escuchar esto, Peggy se altera y su nariz comienza a sangrar. Mientras Peggy realiza un alboroto, Mulder aprovecha para revisar su espalda y junto con Scully logran ver las mismas marcas que tenía el cadáver de Karen. Scully sale apresurada del lugar. Ella parece estar molesta. Mulder la alcanza y ella le pregunta qué está pasando con esas marcas y cómo sabía que Peggy las tendría. Scully parece creer que hay algo que no le está contando. Él le dice que las marcas en Peggy fue más que nada una corazonada y da a entender que no le está contando todo porque sabe que ella está ahí para hacer informes sobre el caso a sus superiores. Scully le dice que ella solo quiere resolver el caso. Entonces Mulder le dice que él cree que estos jóvenes fueron secuestrados por algo extraterrestre. Scully no quiere creer que esos chicos estuvieron en una nave extraterrestre. Ella le dice que los 4 jóvenes murieron en o cerca del bosque, así que cree que ahí puede estar la explicación de sus muertes. Esa noche, Mulder y Scully van a recorrer el bosque. Ellos se separan. Scully parece encontrar algo en el suelo. Comienza a escuchar un fuerte ruido y una luz brillante aparece desde detrás de una elevación del terreno. Desde esta luz aparece un hombre. Ese hombre es el sheriff del lugar. Él tiene una escopeta y le advierte a Scully que debe irse del lugar ya que es una propiedad privada. Mulder llega con ellos. Él le dice al sheriff que están en medio de una investigación, pero al sheriff no le importa. Mientras Scully y Mulder se retiran, ellos ven que la fuerte luz era producto de una serie de faros sobre la camioneta del sheriff. Comienza a llover mientras Scully y Mulder regresan en auto a su hotel. Mulder sospecha de qué pudo haber estado haciendo el sheriff a esa hora y en ese lugar solo. Scully le muestra que en el suelo del bosque encontró una especie de ceniza que estaba por todas partes, aunque no sabe qué es exactamente. Ella cree que ahí está la clave del caso. Mientras van por la carretera, Mulder saca una brújula y observa que la aguja que señala el norte se mueve errática. Intrigado, él observa su reloj. Son cerca de las 9 de la noche. Luego observa el cielo y mientras Scully pregunta qué sucede, una fuerte luz los encandila. Pasan unos instantes y cuando ambos reaccionan, el auto parece haberse quedado sin energía. Nada funciona. Mulder observa su reloj y nota que han pasado 9 minutos. Él, emocionado, sale del auto en medio de la lluvia. Le cuenta a Scully que han perdido 9 minutos y cerca del lugar donde se detuvo el auto, Mulder encuentra la marca naranja que dejó cuando llegaron al pueblo. Entusiasmado, Mulder le cuenta a Scully que las personas que dicen haber sido secuestradas por extraterrestres también cuentan que sufrieron pérdidas de tiempo. Scully le dice que el tiempo no es algo que simplemente se pueda perder. Él le dice que en ese lugar las cosas parecen ser diferentes. Entonces, de la nada, el auto recupera su energía por completo. Más tarde, en su habitación, Scully pone en su informe que no puede respaldar la idea de Mulder acerca de la pérdida de tiempo. La electricidad del lugar se corta. Scully decide tomar un baño y nota algo extraño en su espalda baja. Preocupada de tener las marcas en su cuerpo, ella va con Mulder para que la revise. Pero lo que ella sintió son solo picaduras de mosquito. Ella se alivia mucho al escuchar esto, pero necesita tomar un respiro.
Momentos después, Mulder y Scully están hablando. Él le cuenta que tenía una hermana, pero un día, cuando eran niños, ella simplemente desapareció. Nunca supieron nada más de ella. La familia se fragmentó. Él se alejó para estudiar en Inglaterra y al regresar fue reclutado por el FBI. Mientras esto sucede, alguien fuera del hotel merodea el lugar. Mulder le cuenta a Scully que puesto que tuvo mucho éxito en casos importantes, tuvo la libertad de elegir en qué trabajar, y fue cuando encontró los expedientes X. Él confiesa que en un principio le parecían casos ridículos, pero aún así leyó y se informó de todo lo que pudo, y descubrió que hay información confidencial a la que no tiene acceso, ya que está restringida por personas muy poderosas del gobierno. De hecho, él le cuenta a Scully que si él puede continuar con su trabajo en los expedientes X es porque tiene contactos en el Congreso. Scully pregunta qué es lo que podrían estar intentando ocultar. Mulder le dice que ella es parte de los que intentan frenar su trabajo. Después de todo, hay una razón por la que la asignaron como su compañera. Scully le dice que no es parte de nada y debería confiar en ella porque está ahí para resolver el caso. Entonces Mulder decide contarle algo importante. Él le cuenta que trabajó con un doctor llamado Hates Weber, quien lo indujo a una hipnosis profunda. Por la hipnosis, él logró recordar que la noche que su hermana desapareció, había una luz muy brillante afuera y una presencia en la habitación. Él se paralizó y aunque su hermana pedía ayuda a gritos, él no pudo hacer nada. Mulder cree que el gobierno está enterado de todas estas cosas y descubrir qué es lo que están ocultando es la clave. Él cree estar muy cerca de descubrirlos. El teléfono suena. Alguien le informa a Mulder que Peggy O'Deal está muerta. Mulder y Scully llegan al accidente en la carretera donde murió Peggy. Mulder escucha decir a un camionero que Peggy apareció de la nada corriendo y la embistió. Mulder no comprende cómo corrió Peggy si estaba en silla de ruedas. Scully ve el cuerpo de Peggy y observa que tiene un reloj que se detuvo pasadas las 9 de la noche. Scully se acerca a Mulder y quiere hacer algunas preguntas, pero Mulder le dice que deben regresar al hotel. Alguien entró al laboratorio y robó el cuerpo que habían sacado de la tumba de Ray. Al regresar al hotel, Mulder y Scully encuentran a bomberos intentando apagar un incendio en sus habitaciones. El incendio está fuera de control y Mulder se frustra al saber que toda la información que habían reunido del caso se perdió. Entonces, una joven se acerca a ellos, se presenta como Teresa Neyman y les pide que la protejan. Más tarde, en una cafetería, Teresa les cuenta a los agentes que a veces, sin saber cómo, aparece en el bosque. Esto es algo que les ha pasado a todos sus compañeros de escuela, y comenzó luego de que se graduaron. Teresa tiene miedo de morir como los otros. Ella les cuenta que su padre, que es el forense, está enterado de todo lo que sucede, pero evita hablar de eso en un intento de mantenerla protegida. Teresa está muy asustada porque cree ser la siguiente en morir. Ella comienza a sangrar por la nariz. Scully intenta asistirla. Entonces, el padre de Teresa aparece para llevársela. El Dr. Neyman llega junto con el sheriff, que resulta ser el padre de Billy Miles. Él sabe que Mulder y Scully han visitado a su hijo y les advierte que lo dejen tranquilo. Cuando el doctor y el sheriff se retiran con Teresa, Scully le dice a Mulder que ellos deben saber quién es el asesino y probablemente lo estén encubriendo. Mulder está de acuerdo en que ellos deben saber algo, pero le dice que lo que deben hacer es revisar las otras dos tumbas. Bajo la lluvia, Mulder y Scully van de inmediato a revisar las otras dos tumbas y las encuentran vacías. Alguien removió los ataúdes hace poco. Mulder cree saber quién es el asesino. Billy Miles. Scully está incrédula. Mulder le dice que hay algo que los controla, una especie de fuerza extraterrestre que los conduce. Peggy estaba en silla de ruedas, pero aún así corrió intentando atravesar una carretera. Además, Peggy murió al mismo tiempo que ellos perdieron los 9 minutos. Mulder cree que esos 9 minutos que perdieron fue el tiempo en que Peggy estaba siendo controlada. Scully no está convencida de lo que le dice Mulder, hasta que recuerda que el reloj que tenía Peggy se había detenido pasada las 9 de la noche. Mulder cree que esta fuerza que los controla los atrae al bosque, y las marcas que tienen son debido a alguna clase de pruebas que realizan con ellos, y estas pruebas deben ser las que les causan mutaciones que terminan deformando los cadáveres. Scully parece comenzar a aceptar la explicación de Mulder, y cree que esta fuerza está llamando a Teresa al bosque, pero Mulder cree que será Billy quien llevará a Teresa. Mulder decide que deben visitar a Billy. A la mañana siguiente, Mulder y Scully visitan a Billy en el hospital. Ellos hablan con la enfermera que lo cuida. Mulder intenta averiguar si algo extraño pasó la noche anterior cerca de las 9 de la noche, pero la enfermera está muy segura de que nada raro puede pasar con alguien en el estado en que está Billy. Scully revisa los pies de Billy y encuentra que están algo sucios, como si tuviera tierra, y decide tomar una muestra de las plantas de sus pies. Mientras se retiran del hospital, Scully está muy exaltada, creyendo que Billy pudo haber matado a Peggy. Ella reconoce que lo que tenía Billy en sus pies es el mismo polvo que ella encontró en el bosque la noche anterior. Mulder quiere comparar las muestras, pero Scully recuerda que todo se perdió en el incendio. Aún así, ella está convencida de que están en lo correcto. Mulder le dice que no importa lo que ellos crean, sino lo que terminará escribiendo en el informe. Entonces, Scully decide regresar al bosque por otra muestra. Al anochecer, Mulder y Scully regresan al bosque. Ellos encuentran la camioneta del sheriff y escuchan gritos de una mujer a lo lejos. Ellos corren apresurados por el bosque intentando encontrar a la persona que gritó. En un momento, alguien golpea y derriba a Scully. Es el sheriff Miles, quien le recuerda que les advirtió que no regresaran. Mulder vuelve a escuchar gritos, pero en su carrera es detenido por Miles, quien le apunta con una escopeta. Mulder le dice a Miles que él siempre supo que su hijo era el responsable, y si no lo detiene matará a esta chica también. Miles deja a Mulder y va a donde está su hijo.
Billy está junto a Teresa. Su padre intenta que deje a la joven, pero Billy no lo escucha. Miles parece dispuesto a dispararle con la escopeta, pero Mulder lo detiene. Él logra ver las marcas en la espalda de Billy. Billy levanta a Teresa en sus brazos y una luz aparece desde el cielo. El viento sopla fuerte y la luz se intensifica hasta que súbitamente desaparece. Entonces Miles y Mulder ven a Billy de pie junto a Teresa. Billy reconoce a su padre y no parece comprender del todo qué sucede. Mulder ve que las marcas en la espalda de Billy han desaparecido. Tras esto, Mulder corre a buscar a Scully, que solo logró ver una luz a lo lejos. Tiempo después, en las oficinas del FBI, Billy es interrogado. Él cuenta que todo comenzó cuando él y sus amigos celebraron una fiesta de graduación en el bosque. Fue la primera vez que vieron la luz. Él cuenta que fue llevado a un lugar de pruebas donde le pusieron algo en la cabeza, mediante lo cual le daban órdenes. Él cuenta que era la misma luz quien daba las órdenes y le pedía que llevara a otras personas para realizar más pruebas, pero las pruebas no resultaban como esperaban, así que la luz decidió destruir todo antes de irse. Billy dice tener miedo de que regrese. En la sala de interrogación están Mulder y otro agente que hace las preguntas, mientras en otra habitación están observando a Scully, los directivos con los que se entrevistó y el hombre fumador. Momentos después, los directivos del FBI hablan con Scully sobre el informe que presentó del caso. Al parecer, el informe contiene bases insostenibles. Ellos preguntan por la pérdida de tiempo, y Scully confiesa no tener manera de comprobarlo. Aunque se han efectuado crímenes, los directivos dicen no tener pruebas para presentar ante un posible juicio. Lo único que tienen es la palabra de un joven que dice haber recibido órdenes de una fuerza alienígena mediante un implante en su nariz. No hay pruebas físicas. Scully entonces les muestra a los directivos la única pieza de evidencia que tienen, el artefacto metálico que sacó del cadáver de Ray. Se salvó del incendio debido a que ella lo tenía guardado en uno de sus bolsillos. Scully le dice que lo analizó en un laboratorio y no pudieron identificar el material. Los directivos preguntan qué es lo que piensa Mulder. Ella les da a entender que él cree en fuerzas extraterrestres. Cuando la reunión termina, Scully ve al hombre fumador entrar a la oficina de los directivos. Esa noche, mientras Scully no puede dormir, recibe un llamado de Mulder. Él le cuenta que no van a presentar ningún caso contra Billy Miles, y todos los papeles e informes que hicieron sobre el caso desaparecieron. En un lugar desconocido, el hombre fumador guarda el implante que Scully logró conservar junto a lo que parecen ser otros implantes similares. El lugar en el que está parece ser enorme y tener una gran cantidad de evidencia archivada. Al retirarse, se ve que él está en el edificio del Pentágono.